Por último, preguntarle, en este contexto de la reforma electoral de este Plan B, que es muy necesario para consolidar la democracia en nuestro país, para que ahora sí este Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no respondan a los intereses de la élite económica y tampoco a la derecha política en nuestro país, pues preguntarle sobre estas conversaciones que usted sostuvo con su maestro, el ya fallecido doctor en ciencia política Arnaldo Córdoba, quien le mencionaba en estas conversaciones que sostuvo, están grabadas ahí, se pueden revisar en YouTube, preguntarle sobre estas conversaciones donde él decía que el Estado mexicano lo teníamos que recuperar la sociedad, porque estaba pues en manos de la oligarquía, y él decía que la única forma de que fuera efectivo para la sociedad pues era recuperarlo, que ya no estuviera capturado, ¿no?, por estos grupos, sobre todo por el poder económico. Preguntarle cómo vamos en ese sentido, qué tanto ha avanzado la recuperación del Estado mexicano, entendiendo que hay muchísima resistencia de estos grupos que todavía están enquistados, no solo en los organismos autónomos, sino incluso muchos de ellos permanecen en el gobierno agazapados, quizá no se han quitado la máscara. ¿Cómo vamos en ese avance de recuperar al Estado mexicano? Y también si pudiera recordar estas conversaciones con el doctor Arnaldo Córdoba. Gracias, presidente. Pues Arnaldo Córdoba, pues un gran maestro, un intelectual de primer orden, con buenas obras, es el creador de libros como El sistema político mexicano, La política de masas del cardenismo, en fin, un gran maestro. Y cuando nosotros estábamos luchando en oposición, él nos apoyaba junto con otros intelectuales, Monsiváis, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay y muchos otros. Ahora hay un relevo también de intelectuales que ayudan mucho. Siempre ha estado pues aportando aún con independencia, con autonomía, Lorenzo Meyer, Rafael Barajas, Pedro Miguel, muchos intelectuales, Paco Taibo, Armando Bartra, se me olvida que es muy buen escritor, el maestro Enrique Semos, siempre consecuente, siempre, siempre, siempre. No, joven, Fabricio Mejía, y muchos otros que nos ayudan bastante, y actores y periodistas que están ayudando, y muchísima gente, muchos ciudadanos en las redes. Yo me inspiro bastante en lo que veo en sus comentarios.
geniales. Y además, la defensa que hacen. Ayer, por ejemplo, de manera infame, una persona puso por el fallecimiento de Miguel Barbosa, puso, sigues tú, Andrés Manuel. Fíjense esas cosas. Un señor Marieto, ¿cómo se llama? Sí, pero el clásico conservador, así, de malas entrañas, porque eso pues no se le desea a nadie, pues a nadie se le debe desear la muerte, pero los hay así. Entonces, la misma gente se hace cargo de hacer cuestionamientos y tuvieron que borrar los mensajes. Entonces, el maestro Leonardo Córdoba, pues, una persona excepcional, y cómo vamos en la recuperación del poder para el pueblo, yo pienso que hemos avanzado mucho. Ayer mencionaba de que ya habían utilizado hasta como ofensa el que los días 12 de diciembre sacaban cosas, ¿no?, contrarias al pueblo. Un 12 de diciembre sacaron lo del FOBAPROA en el Congreso, el PRI y el PAN. Y un 12 de diciembre sacaron lo de la reforma energética para entregar el petróleo. Y decía yo que este 12 de diciembre ya nada, porque ya no pueden hacer esas barbaridades. Entonces me preguntas, ¿cómo se ha ido avanzando? Muchísimo. Ahora están buscando que no se apruebe la ley electoral cuando pues es importante el que se dé el ejemplo de que no se debe de gastar mucho, que el presupuesto es del pueblo y que hay que cuidarlo y que hay que distribuirlo y le tiene que llegar más presupuesto a la gente más pobre, más necesitada. Sí, pero ¿qué pasa con la ley electoral? Pues ayuda en ese sentido, en que no compren el voto, pero de todas maneras ya es el pueblo el que manda en el país. Ya no es el tiempo de antes. Convocan y llegan 100, 200, 300, claro, en todos los medios, ¿no? Salen, aparecen. Y Claudio X González, pues encabezando, ¿no?, este movimiento. Sí, están pasando por un periodo muy decadente los conservadores. Entonces, sí existe una recuperación del poder por parte del pueblo. Se está cumpliendo aquello que me dijo un migrante
en San Quintín, en la campaña, maestro poblano, que después de un mitin me buscó y me dice, vamos a ganar, pero no olvide que así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, no lo olvide, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Sabia recomendación, un gobierno que represente a todos, que no esté tomado, que no esté secuestrado por una minoría rapaz, por un pequeño grupo. ¿Quiénes eran, pues, los que dominaban en el gobierno? Pues los potentados, al grado de que no pagaban impuestos, hacían lo que querían porque tenían el control de todos los medios de información, manipulaban a su antojo, tenían a Krause encabezando un grupo y a Aguilar Camín encabezando otro grupo de intelectuales orgánicos, financiados por el presupuesto. Claudio, me acuerdo que cuando la elección del 2006, en una reunión de empresarios, él se paró a defender a los que habían comprado Banamex y no habían pagado impuestos. Y luego se convierte, como dicen, líder, activista social. ¿Saben para qué? Para impulsar la llamada reforma educativa. Y él encabeza la campaña en contra de la educación pública, en contra de los maestros. A favor de la privatización de la educación. Llegó a tener unos, ¿cómo se llaman estos carteles grandes? Espectaculares, donde medía el tiempo en que no había clases en las escuelas, porque los maestros eran unos flojos. Una mentalidad retrógrada. Pero lo increíble, inaudito, es que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores y es el jefe de los partidos opositores. Imagínense qué diría Calles o López Mateos o Manuel Gómez Morín.
Entonces sí es una etapa decadente para ellos, afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Entonces sí hemos avanzado muchísimo. Ya ellos no deciden sobre el presupuesto. ¿Ustedes creen que si ellos estuviesen en el poder se estarían entregando las pensiones a los adultos mayores? Lo dicen. Estaba yo viendo ayer a el diputado de Coyoacán, Cuadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se le da a los jóvenes para la educación. Para empezar, ¿por qué no darle a los adultos mayores? ¿Por qué no? Y dice, no sé, creo que 500,000 millones, no, como 800,000 millones o 1 billón, por ahí tiene su… Sí, ¿a quién? A los jóvenes. Y 1,200,000,000 a los adultos mayores. Entonces, pues están mal sus datos. Esto, 1.2 billones a los adultos mayores. Estamos incrementando y deben de ser como 350,000 millones este año las pensiones, que es bastante, desde luego, pero bien merecido. Pero en el caso de los jóvenes de la educación no son 400,000, ahí sí son más de 1 billón. Imagínense lo que se invierte en educación. A ver si no tienes el presupuesto de educación. Que tiene que ver con los jóvenes. Pero les molesta. Mire cómo me llama. Calígula. Y Diego Tartufo. A Diego hablando de apodos, le dije en un debate, le digo a ti, en un debate que moderó López Dóriga, a ti te conocen, te dicen la ardilla, porque vives en Los Pinos. Pero no sé. La Secretaría de Educación. ¿Cuánto? Sí. Pero tiene que ser más que eso, segurísimo que es más que eso. Todo lo que es la educación, más las becas, ¿sí? Que becas y atención a los jóvenes deben de ser como 100,000 millones más. Pero bueno, se atiende
a los adultos mayores, se atienda a los jóvenes, se atienda a los discapacitados. No existirían esos programas si ellos mantuvieran el poder. Los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que los quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales. Así como dicen, el INE no se toca, las pensiones no se tocan. ¿Quién sigue?